El mundo se despide del exmandatario uruguayo conocido como uno de los últimos revolucionarios democráticos. Desde ese miércoles empezarán los homenajes y el funeral. Nicolás González de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene los detalles desde Montevideo. Nicolás. Lo que nos acaban de informar, mañana sobre las 10:30 de la mañana va a comenzar una especie de caravana que va a ir desde Torre Ejecutiva, Presidencia de la República, pasando por la sede del Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, pasando luego por la sede del Frente Amplio, también por la del MPP, el Movimiento de Participación Popular, y culminando en el Palacio Legislativo. Se espera o se estima que sobre el mediodía se esté llegando a ese lugar, el Palacio Legislativo, para comenzar con el velatorio con honras fúnebres para el presidente de la República en el Salón de los Pasos Perdidos. Lo que nos dicen a esta hora es que está confirmada la presencia de Lula da Silva. Se espera que llegue en las próximas horas a Montevideo. Pedro Sánchez, el presidente de España, se comunicó con la intención también de llegar a nuestro país en las próximas horas. Esto está a confirmar. También Gustavo Petro y también Gabriel Boric. Estamos hablando del presidente de Colombia, del presidente de Chile, pero todo esto se está terminando de ultimar. Obviamente esperan confirmación para las próximas horas. El velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos se podría extender hasta el jueves al mediodía. Eso obviamente va a depender un poco de cómo se fueran dando con el correr de las horas, la presencia de público, pero también la confirmación en este caso, de presidentes o de autoridades políticas a nivel mundial que estén llegando aquí a nuestro país para participar de este funeral del expresidente de la República. Pero repito, esa es en principio la intención con este cortejo fúnebre que comienza en Presidencia de la República mañana sobre las 10:30, 11 de la mañana, que transita el centro de Montevideo por 18 de julio hasta Tristán Narvaja, pasa por la sede del MLN, va a la sede del Frente Amplio, pasa por la sede del MPP y termina en el Palacio Legislativo para comenzar con el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos. Y un velatorio que podría extenderse, repito, hasta el jueves al mediodía. Todo eso se va a determinar en estas próximas horas. La otra información es que clínicamente el expresidente de la República falleció a la hora 16, según lo que nos comentaba también y según lo estampado formulado por su doctora personal, Raquel Panone. Es cortico ese I. 6 de la mañana, 9 minutos, y es que uno de los episodios que marcó la vida del expresidente uruguayo Pepe Mujica fueron los 13 años que permaneció en prisión. Pues aquí les contamos justamente cómo se caracterizó o qué fue lo que marcó la historia, la vida de este líder progresista de Latinoamérica. Soy consciente que pertenezco a una generación que se está yendo. Pertenezco al adiós. José Alberto Pepe Mujica fue considerado por muchos como el gran defensor del socialismo en Sudamérica. Si quieres que te den, tienes que tener la altura de dar. Nació en Montevideo en mayo de 1935. Fue guerrillero, político, presidente y agricultor. Tuvo influencia del Partido Nacionalista por su tío, pero en el 62 formó parte de la Unión Popular, luego del Partido Socialista de Uruguay. En el 64, Mujica empuñó las armas y se hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Sobrevivió a 6 balazos y en el 72 fue puesto tras las rejas por más de 12 largos años, al lado de otros jefes subversivos a quienes se les acusó de secuestro, robo, homicidio y falsificación de documentos. Para muchos, Pepe fue el rehén de los militares, quienes le advirtieron a la guerrilla que a la mínima acción armada lo iban a ejecutar. Ya con 50 años de edad y gracias a una amnistía, recuperó la libertad. Hace una década le confesó a María Elvira Arango, del programa Los Informantes, que la prisión le enseñó a valorar lo más importante, lo elemental. Porque usted aprende más de la adversidad, aprende más del dolor que de la bonanza. En 1994 fue electo diputado y en el 98 senador por el Frente Amplio de Uruguay, pero también fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Tabaré Vázquez. Toda siembra no nacen todos los granos que has puesto.
pero no hay cosecha sin siembra. En el 2005, después de una relación sentimental de 32 años, se casó con Lucía Topolamsky, quien también fue congresista y hasta vicepresidenta de Uruguay. En esta etapa llegó a vivir a Puebla, una finca en el barrio del Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo. En la memoria de sus vecinos quedará no solo su amabilidad, su sencillez, sino también su filosofía de vida. Y el Volkswagen Escarabajo Celeste, en el que siempre se le vio con su esposa y con Manuela, una perra gosque de 3 patas que acompañó sus días. Por tercera vez en Uruguay. Así lo conoció el mundo cuando ganó las elecciones presidenciales para el 2010. Su propuesta de gobierno fue sencilla. Con soluciones no utópicas, sino sencillas. Trabajo, comida, techo. En la memoria de Uruguay quedará por siempre su discurso de posesión. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo 100 veces, debo ocuparme de la educación. Al frente de un país con 3.300.000 habitantes, Mujica fue calificado por distintas publicaciones como el presidente más humilde y pobre del mundo, porque donaba a ONGs, emprendedores y hasta desvalidos el 90% de su sueldo. A los jóvenes. Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, le dio luz verde al aborto como alternativa y despenalizó la marihuana porque como estrategia antidrogas, decía, primero había que ayudarle a la gente. Después de devolver la banda presidencial, Mujica regresó al Senado y en el año 2020 tomó otra decisión: disfrutar de su mayor motivación de vida, de su pareja. En su casa, Mujica le dijo al periodista Joaco Santos que para vivir se debe tener lo necesario y que acumular bienes materiales era una carga y hasta una tortura. Cuando le mostraba a Joaco sus pertenencias, dejó ver una agenda de pensamientos que hizo luego de verse con el Che Guevara y un recuerdo que le quedó de la firma de paz del gobierno de Colombia con las FARC. Ese lápiz que está ahí es la firma de la paz de Colombia, de Zavala, listo, un lápiz, hecho con una cápsula. De una bala, ¿eh? Sí, es una lapicera de bala que firmó. En abril de 2024, Mujica fue diagnosticado con un tumor en el esófago, el cual fue tratado con las dificultades propias de su edad. Ese fue el Pepe Mujica que conoció Uruguay y el mundo, un progresista que nunca se dejó deslumbrar por el poder. Paz en su tumba. ¿Qué le recuerdo? Son múltiples las reacciones que han llegado, que han surgido desde diferentes partes del mundo tras el fallecimiento del uruguayo Pepe Mujica. El presidente de Brasil y el gobierno chino están entre los últimos que han lamentado la partida del exmandatario. Adriana Cuestas, los detalles. Andrés, en las últimas horas, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó su pesar por el fallecimiento del expresidente uruguayo José Pepe Mujica y afirmó que espera poder participar de la despedida. Lula y Mujica, recordemos, además de compartir ideales, coincidieron en el poder de sus respectivos países en 2010. Entonces, el líder brasileño terminaba su segundo mandato y el uruguayo comenzaba el suyo. Desde China también se pronunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Escuchemos lo que dijeron. Tengo la intención de llegar a Brasilia e ir al funeral de Pepe Mujica, porque creo que lo mínimo que tenemos que hacer es despedir a personas que han sido una referencia para nosotros, como una demostración de lucha, de dignidad y de respeto. El señor Mujica fue un reconocido líder de Uruguay y fue profundamente querido y admirado por el pueblo uruguayo. También fue un viejo amigo y buen amigo del pueblo chino, quien realizó contribuciones positivas al desarrollo de las relaciones entre los dos países. Los uruguayos recordaron también con cariño al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien falleció a los 89 años este martes. Estas fueron algunas de las reacciones desde ese país. La verdad que la muerte del Pepe es algo que no solo conmociona a Uruguay, sino que yo creo que a todo el mundo. Es una persona que era muy querida, que trascendía fronteras y que creo que nos enseñó que ser persona, no importa si era presidente o no, él seguía siendo la misma persona desde el primer día y se lo valora un montón y yo creo que pegó muy fuerte su partida tan drástica. La verdad que una tristeza enorme, un hombre que dio todo por la política, por el país y una tristeza muy grande.
El cortejo fúnebre va a partir hoy a las 10 de la mañana, hora local, desde la Torre Ejecutiva de Montevideo y marchará por la avenida 18 de Julio, la principal arteria de Montevideo, hasta la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Más tarde va a pasar por las sedes del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio. Hacia las 3 de la tarde comenzará el velorio, que se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de la capital, donde podrá ingresar el público en general. Por el momento no está confirmado si se extenderá por 24 horas o por 36. Daniela, usted tiene más información. Sí, señora, y es que el referente en el que se convirtió Pepe Mujica como político, como líder, como ser humano, despertó el interés de miles de ciudadanos. Por ejemplo, aquí en Colombia conocimos el caso de un artista que viajó 33 días por tierra hasta Uruguay para conocerlo. Y nuestro ojo de la noche, Eduardo Porras, nos cuenta los detalles de esta historia. Él es José Antonio Castañeda, un artista plástico y admirador del expresidente Pepe Mujica. Sus ideologías lo han inspirado y lo han llevado a cometer una que otra locura. Me encanta la filosofía y su acción del maestro Pepe, y estoy triste en este momento por lo que pasó. Estuve llorando como si hubiera perdido al ser más querido de mi casa. Hace 2 años y en compañía de otro soñador, salieron desde Bogotá rumbo a Uruguay en su escarabajo. Se fueron con la firme idea de conocer a su ídolo. Sí, claro que sí, para demostrarle a los jóvenes que cualquier sueño se puede realizar. Era un carro viejo que estaba abandonado. ¿Ese carro estaba abandonado? Sí, abandonado, lo tenían abandonado 5 años, se lo compré al abuelo, lo arreglé y me fui con frenos malos y eso, pero logré llegar y recorrer 16.000 kilómetros. 33 días de viaje, conociendo culturas, intercambiando ideas, sin un solo peso, pero eso sí, con el propósito de hablar con Pepe Mujica en Uruguay. Trabajé con comunidades indígenas, campesinas, recicladores, diplomáticos. ¿Por toda Sudamérica? Por toda Sudamérica. Sí. Recorrí más o menos, no sé, como 3 desiertos, varios páramos. Fue una travesía difícil, puesto que pues, no había muchos recursos, pero logramos llegar a la chacra del maestro Pepe Mujica. Y como de no creer, durante 3 horas dialogaron, criticaron, dieron soluciones, hablaron de política de sus pueblos, pero ante todo y como si se conocieran de toda su vida, intercambiaron ideas. Colombia me ha maravillado cuando lo conocí, el legado que le dio la naturaleza, sus montañas, sus lluvias, sus ríos. Y me duele, por eso traté de acompañar en lo posible a la iniciativa de negociación que impulsó el presidente Santos, porque la paz es bienestar para todos. Los que tienen recursos económicos siempre van a solucionar los problemas. El problema es los que están olvidados, los que quedan olvidados como al costado del camino. Pobre es el que no tiene comunidad. Exactamente, es verdad. El que no tiene amigos, el que está solo en el mundo, ese es pobre, aunque tenga mucha plata. Este encuentro terminó con la firma del mismo Pepe Mujica, pero eso sí, en el capó del carro que los transportó durante 16.000 kilómetros para hacer realidad este sueño. Muy amable. La muerte del expresidente fue un duro golpe para este bogotano y habitante de la localidad de Kennedy, que ahora solo tiene un último deseo. Claro, quiero despedirlo, quiero estar al lado de él, ir a la chacra de él y despedirme. Toñito, como es conocido, seguirá con sus ideas impulsadas por otro revolucionario. Y eso sí, montado en el escarabajo, que siempre va cargado de recuerdos, de viajes y del rostro del que será por siempre su inspiración.